Pues yo creo que vamos a iniciar. Ojalá y se vayan conectando sus compañeras. Y ojalá se conecte, ¿cómo se llama este muchacho? Carlos. Carlos, sí. Me parece que Gise ya se nos congeló ahí en la pantalla. Ok. Vamos a ver qué pasa. 3. Muy bien. Pues vamos empezando, ¿no? Con la clase, y a ver si ya se van conectando sus demás compañeras en el transcurso de la misma. Preguntarles sobre primero empezamos sobre las entrevistas que les hicieron a sus compañeras. ¿Cómo se sintieron? Itzel. Bueno, pues como fue mediante, bueno, yo le mandé las preguntas porque al parecer mi compañera no contaba con buena señal. Ajá. Y pues aquí donde pues tampoco. Ajá. Entonces simplemente le formulé las preguntas y se las envié, y ella hizo lo mismo con el documento que le envié, pues las contestó ella ahí. Uh-huh. Ah, muy bien. ¿Y qué te parecieron sus respuestas? ¿Qué te deja a ti de aprendizaje? Pues realmente, bueno, en las preguntas que le realicé, pues sí me explica ya realmente como que un nivel, pues sí, ya más alto, en cuestión de incluso hasta para formular las respuestas. Ajá. Y bueno, en base a tu servicio y en base a lo que ella ha aprendido. Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué esperarías, digo, después de que todo este caos mundial se termine y podamos regresar a una normalidad, a una mediana normalidad, porque no vamos a poder regresar del todo a la normalidad de antes? ¿Tú qué esperas en un año, digamos, cuando vayas a hacer tu servicio? ¿Qué visión tienes para ese servicio? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Pues para empezar, que tenga pues ya hecha, bueno, como que la seguridad en mí, porque a mí como que aún me traicionan los nervios. Ajá. Pero a mí me gustaría a lo mejor trabajar con niños pequeños, en donde realmente ya es más al conocimiento de ellos, y también tal vez tener la capacidad ya de poder realizar unas planeaciones. Okay. Bueno, de planear una clase. Okay. Uh-huh. Bueno, con respecto a eso, pues vamos a ir avanzando. Ahorita no hemos entrado en cuestión de planeación, pero supongo que vamos a ir avanzando para que ustedes también vayan teniendo ese acceso. Muy bien, muchas gracias. Señorita Abigail, usted cuéntenos qué le pasó con la entrevista con sus compañeras, qué le dejó. Okay. Bueno, una compañera tardó un poco en responderme, entonces le envié a otra compañera y pues también tardó en responderme, pero al final ya me respondió. Pero ajá, me mandó las respuestas escritas, no fue videollamada como tal. Ajá. Solo me envió las respuestas de, te las envío rápido porque estoy en clase. Yo, pues no, que está bien. Uh-huh. Y pues sus respuestas fueron
pues fueron buenas, y creo que pues no sé, como que las formula bien, o sea, no sé, como que tiene un toque ya profesional. Ok, sí, el nivel como que cambia un poquito, ¿no? Sí, bastantito. Ok, ¿y a ti qué te propone para cuando tú realices tu pues tu servicio social? ¿Qué es lo que te incita? Pues yo creo que poner pues un poco en práctica lo que he aprendido ya en los cursos, y pues ponerle un poco más de algo mío, o sea, algo que yo diga, bueno, quiero hacer esto, y no específicamente lo de atrás, por así decirlo. Ok, entiendo, como una propuesta de trabajo, como un proyecto de trabajo, ¿no? Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Hola, Joana, buenos días. Hola, buenos días. Gise, coméntenos usted qué piensa sobre las preguntas que le hizo a sus compañeras, cómo las vio, qué les deja, etcétera. Creo que debía haber planteado más preguntas. Ajá. Otras. Pero, pues me cuentan su experiencia, y lo que les gustaría hacer, bueno, los que le hubieran, ¿cómo se? Ajá. Aparte de lo que ya hacen, que pudieran hacer más, ¿no? Que en su servicio se les implementara otro tipo de otras actividades más para que ellas puedan desarrollar más sus capacidades. También con respecto, pues sí le hice prácticamente, le pregunté a todas les mandé las preguntas, igual fueron escritas porque uno me decían que no tenía buena señal, entonces era complicado. Entonces pues sí me contaron como cuánto es lo que dura el servicio, y que es una buena herramienta para que ellas puedan ya laborar como docentes. También me cuentan que realizan su servicio en diferentes instituciones, unos en un bachiller, otros me parece que en la primaria, me parece, y pues un lugar de niños, y pues dice que todo lo que han estado implementando, pues les parece muy bien, solo que pues sí les gustaría hacer otro poco más de lo que hacen ahí en su servicio. Ok, ¿y a ti qué te deja en el sentido de que tú quieras hacer tu servicio social? En el momento en el que te toca hacer tu servicio social, ¿qué te dejaría? ¿O qué implementarías? ¿O qué intentarías? Más que nada, pues todo lo que sabemos, ponerlo en práctica, ¿no? Que nos dicen que nos tiene que gustar esta carrera para que podamos realizarlo, porque pues ahorita nos van a dar pura teoría, en cierta manera, y en las prácticas pues ya es prácticamente implementar la teoría, pero pues no siempre va a ser igual, entonces va a ser cuando nos vamos a dar cuenta si realmente queríamos estudiar esto y tenerle pasión, amor a la carrera, porque si no va a ser más complicado si no lo tenemos. Entonces
Creo que para mí, para que yo implemente mi servicio, pues como dicen mis compañeras, un poquito más bien más de conocimientos, porque pues todavía no nos falta mucho. Ujú. Y pues sí, más que nada esto, ¿no? De que tenerle amor a la carrera para que nos guste en realidad y dar clases, ser docentes más que nada. Ok, bien, y como decías, ¿no? Que muchas de ellas quisieran que se les implicara más en la carrera docente estando en su servicio. Sin embargo, yo les comentaba la última ocasión que cuando ustedes vayan a dar su servicio, que no vayan a sacar copias y que no vayan solamente a hacer el café para los profesores o el traidor, ¿no? O la traidora, en el sentido de tráeme esto, tráeme aquello, sino que realmente ustedes lleguen con un proyecto definido y digan, a ver, yo vengo a hacer mi servicio social, quiero hacer una intervención pedagógica en tal grupo, o que me dejen hacer una intervención pedagógica de acuerdo a una investigación diagnóstica que yo haga en todos los grupos y ver en qué grupo me gustaría incidir y darles ciertas materias, ¿no? O ciertas clases para que ustedes se encuentren frente a la realidad docente realmente, ¿no? ¿Qué significa estar frente a un grupo, ¿no? Y para mí sería muy bueno que ustedes experimentaran en todos los niveles educativos, es decir, desde primaria, desde preescolar. ¿Qué tan difícil sería trabajar en preescolar con los niños, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias, las metodologías que necesito trabajar con los niños más pequeños? Y así con los de primaria, ¿cómo van cambiando su forma de trabajar? Secundaria, el bachillerato, y por qué no, alguna de ustedes quizás me sorprenda y de repente la vea dando clases en una universidad, lo cual sería estupendamente bien, ¿no? Y esto haciendo alusión a algunas de los audios que me dio tiempo escuchar de las entrevistas que ustedes hicieron con respecto a evaluación, ¿sí? Recuerden que dentro de su servicio social también se van a estar evaluando a cada momento, ¿no? En cada momento, para ir mejorando las actividades que ustedes tienen que mejorar. Permítanme, perdí el teléfono. Ok. Un segundo, le contesto a Carlos. Ok, señorita Joana, coméntenos sobre lo preguntado. Yo necesito aproximadamente unas 8 preguntas. Ajá. Y solamente una chica me mandó sus respuestas, pero por un documento, y no lo pude abrir. Pero de ahí las demás, todas me comentaron. Ajá. Teresa, porque ella está haciendo su servicio en un bachiller igual que Anayeli. Ajá. Y me dijeron que, les puse yo en una pregunta que nos comparten a nosotras las de tercer semestre como consejo de lo que están haciendo de su servicio. Uh-huh. Y me dijeron que tenemos que estudiar, que dicen que, ellas me comentaron que es diferente la teoría cuando ya de verdad lo vas a aplicar. Claro. Diana me comenta que algo satisfactorio para ella es que sus alumnos realmente la aprecian y entonces dice que por eso le gusta. Ok. También Ana, que se llama Ana, ella me comparte de servicio social que hasta ahorita no ha tenido problemas y dice que lo que ella quisiera es que le dieran otra materia, pero no. Pero, o sea, sí está dando una materia, no recuerdo cuál es, pero ella quisiera que le dieran más para impartir. ¿Cuál la Ana? Porque tenemos dos Anas, Anayeli o Anabel. Anabel. Ah, ok. Anabel. Ok. Muy bien. ¿Algo más? Pues simplemente
pues que creo que fue una buena actividad el haberles preguntado porque ya me hicieron reflexionar sobre que realmente tenemos que echarle más ganas y estar más comprometidos porque pues sí es otra cosa cuando de verdad ya lo vas a aplicar. Ok. Un segundo. Ok, muy bien. ¿Y qué te propone a ti para, o cómo te prepara a ti para ingresar o cuando tú vayas a hacer tu servicio social? ¿Qué datos te da? Me dijo que, bueno, me comentó Anabel Uh-huh. que Hoy se nos... cosas Ah, o estrategias diferentes para que pueda yo aplicarlas y Ok. no se me complique más adelante. muy bien. Muy bien, ok. Buenos días, Bere. Te ves muy oscuro. Se me hace que todavía no amanece ahí donde estás. Bien. Sí. ¿Sí nos escuchas, Bere? Bueno, parece ser que se nos congeló. Ya, ya. ¿Sí nos escuchas, Bere? Dinos un hola, buenos días o algo. ¿Sí? No te escuchas. Ok, no te escuchas mucho. ¿La escuchan? Sí, Ah, Un poquito. Ok, permítanme. Ok, bueno. Bueno, no sé, Janet, si digo, Bere, si nos puedes comentar algo con respecto a las entrevistas que realizaste a tus compañeras. ¿No, Bere? Hola. Bueno, parece ser que se nos fue. Ok, empezamos. ¿Qué les parece si empezamos con el tema? El tema. Por ahí hubo algunas preguntas dentro del tema de políticas educativas, en el sentido de que estamos revisando o vamos a revisar el documento de la reforma del 2013, parte del 2014. Sin embargo, alguien me decía que pues ya está la otra reforma, ¿no? Que está la reforma pues del 2018 que entró con este nuevo gobierno y bueno, ¿no? ¿Por qué revisamos la reforma del 2013? Bueno, la vamos a revisar, señoritas, en este caso, para contrastar con lo que tenemos ahora actualmente y cómo es que ustedes no tenían tantas posibilidades en ese contexto y cómo ahora han cambiado las posibilidades. De hecho, ese texto fue una promesa de revocación del presidente en turno. Es decir, él hizo muchas visitas con profesores, entendiendo cómo se veían coercionados sus derechos laborales, y él lo que promete en su campaña es precisamente eso, que va a darle marcha atrás a esa reforma laboral punitiva, ¿no? A esa reforma laboral, a esa reforma educativa que no era educativa sino que era laboral, y que cómo vamos a ver ese documento ahorita de manera crítica, y donde parece ser que dentro de las estructuras o dentro de lo que dice el documento hay cosas que sí, como que sí nos quieren enganchar, ¿no? Pero que finalmente eso que se ve ahí es solamente papel, ¿no? Cuando te hacía el INE, bueno, yo creo que ya saben qué cosa es el INE, el Instituto Nacional de la Evaluación, de la Educación. Cuando te hacía la evaluación, no te preguntaban nada pedagógico,
te preguntaba puras cosas laborales. Entonces no era una reforma educativa, era una reforma laboral. En ese sentido, por eso es que vamos a trabajar con este documento. Si tienen algunas dudas en ese documento, pues por favor sáquenlas, díganlas. Y yo por ahí compartí 2 documentos de la nueva reforma educativa que yo sostengo que todavía no es una reforma educativa, sino que se agarraron cosas de la reforma anterior y solamente lo que ya se quitó fue lo punitivo hacia los docentes. Pero sin embargo es un cambio muy drástico, ¿no? Desde cambiar desde lo educativo, desde la reforma educativa 2013, que tenía que ver con competencias, y no solamente con competencias de docentes, sino con competencias de alumnos, y que si un alumno no aprendía era porque el docente era incompetente. Pero pongámonos en la realidad es que hay muchos alumnos o muchos muchachos que en realidad no quieren ir a la escuela, ¿no? Y claro, también pongamos en contexto que hay muchos profesores que también llegaron a la escuela porque no fueron buenos en su profesión. Es decir, nunca fueron buenos arquitectos, nunca fueron buenos abogados, nunca fueron buenos licenciados en informática, nunca fueron buenos biólogos, etcétera, etcétera. ¿Qué les quedó? Pues buscar a alguien que los patrocinara o comprar una plaza y irse a dar clases, ¿no? En ese sentido, también eso no es lo mejor para la educación, ¿no? Porque nosotras que estamos aquí, seguro que estamos estudiando y que queremos aprender para tener las bases pedagógicas necesarias y poderlas implementar de la mejor manera dentro de nuestras instituciones. Y al decir implementarlas de la mejor manera, es decir, intentar compartir el conocimiento y que ese conocimiento llegue a nuestros educandos y además sea significativo, ¿no es cierto? O sea, lo que queremos es que el conocimiento se les quede a los muchachos, que ellos tengan esa intención de seguir estudiando, tengan esa intención de seguir cuestionando. Por ejemplo, a mí se me cuestiona en el sentido de esta clase, pero es que usted dijo que no había otra reforma, y es que usted ya investigué y ya me di cuenta que existe otra reforma y que ya está en proceso, que ya la estamos usando, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me encanta esa que se transgreda la información, es decir, me encanta que me digan, es que usted está mal, ¿no? Porque nos dijo de la reforma 2013 y ya está otra reforma. ¿Qué es lo que me dice a mí? Que yo estoy atizando esas brasas del conocimiento. ¿Para qué? Pues para que se haga esas preguntas, para que se transgreda. Es decir, me está quedando claro a mí, y que es lo que yo quiero, es que no todo lo que yo diga o no todo lo que el profesor diga dentro de una clase tiene que ser creído por fe, ¿no es cierto? O sea, lo único que se cree por fe es lo religioso. Dios bajó del cielo y murió por los pecadores. Amén. ¿Vale? Se cree. No hay más, ¿no? Porque no hay otra fuente que puedas verificar y que digas, no, es que Dios no bajó del cielo. Dios nació acá, ¿no? Y se hizo Dios porque era muy buena gente, hacía milagros, etcétera, etcétera. O sea, no hay otra fuente, se cree, ¿no? O por ejemplo, cuando se dice, y Moisés subió al monte, y no me acuerdo cómo se llama el monte, pero bueno, él subió al monte y le dio las tablas de la ley, Dios. Y Dios se manifestó en una zarza. Y bueno, yo no conozco la zarza, pero me imagino que es un arbusto, ¿no? Que se quemaba o que tenía fuego y no se quemaba. Algo sobrenatural, ¿no?
y con el mismo dedo de Dios escribió las tablas de la ley, ¿no? ¿Cómo lo comparamos? ¿Cómo evidenciamos eso? ¿O cómo sabemos que eso es cierto? No lo sabemos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Lo creemos o no lo creemos de acuerdo a la fe? ¿Sale? Pero aquí, señoritas, aquí nada es por fe. Aquí es cuestión de hacer conversación, de preguntar si no estoy de acuerdo, o si tengo otra información, o si el profesor o la profesora me dio una información y yo digo, pues no le creo tanto al profesor, voy a investigar más, o simplemente voy a incrementar esa información que ya me dieron. Perfecto. Ahora tenemos muchas herramientas que son fáciles de usar, por ejemplo Google, ¿no? Yo les vuelvo a comentar que a mí me gusta mucho esa parte de intervención de ustedes. Me dice que sí están investigando, ¿no? Me dicen que sí están investigando y me dice que sí están, no están recibiendo pasivamente la información, sino que son proactivos o son proactivas. Y en ese sentido es importante que ustedes también cuestionen, ¿no? Cuestionen. Recuerden que aquí no es una iglesia, ¿vale? Aquí es una clase y en esta clase todos tenemos que opinar y todos tenemos que intentar buscar información extra de la que nos dan. En este caso de esta reforma educativa que vamos a tratar ahorita y que vamos a ver algunas cosas punitivas de esta misma reforma, que pareciera que están muy bien hechas, pero que dentro de las palabras hay unas cosas que nos dan en la torre a los profesores, ¿no? Como por ejemplo la autonomía escolar. ¿Qué significa la autonomía escolar? Pues la autonomía escolar significa que el director ahora tenía que hacer todos los trámites necesarios junto con los padres de familia y junto con los profesores y junto con los alumnos para que pudieran tener una mejor escuela, para que pudieran pintarla, para que pudieran tener butacas. Tenían que buscar las estrategias para hacerlo. Cuando eso, desde la ley, desde el artículo 3 constitucional, el 33 me parece y el 70, están auspiciados por la ley, ¿sale? Están auspiciados por la ley. Se dice que la educación depende del Estado. Es obligación del Estado dar educación. ¿Y qué significa dar educación? Pues significa buenos profesores con el conocimiento cognitivo necesario, significa buena infraestructura con equipo de cómputo, laboratorios, etcétera, sillas, y significa buenas políticas educativas en el sentido de planes y programas adecuados a el contexto en el que se encuentra. Les recuerdo, 2013, reforma 2013, seguíamos con la de competencias. Esta, pues yo sigo diciendo que no es una reforma como tal, porque no ha habido un acercamiento más al docente. No se ha ido a preguntar al docente cuáles son sus características. Sí hubo un intento en el 2018, cuando Moctezuma, 2018-19, cuando Moctezuma asume el cargo de secretario de Educación, fuimos a un foro donde él estuvo y participamos diciendo los problemas que están, ¿no? Pero no hay un acercamiento mucho más grande. Pero bueno, me dejo de hacer mi monólogo y empezamos con pues lo que ustedes comprendieron. Lo que ustedes comprendieron está bien. Ya de ahí vamos a revisar de nuevo. Ustedes me comentan qué comprendieron con respecto a la lectura, qué les pareció bueno y qué les pareció malo, y
y de ahí podríamos avanzar. Yo también traigo el documento, lo pongo y les leo ciertas partes y les digo qué significa realmente eso que está ahí, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención de algunos de los trabajos que pude revisar que, perdón, voy a tomar un tecito, si ustedes quieren por un té o un cafecito está bien. Me llama la atención de algunos de los documentos que pude revisar en un apartado donde me ponen una anotación que decía más o menos así, no lo recuerdo tal cual, pero decía más o menos así. Se le va a evaluar a los docentes y si los docentes no son capaces, no se les puede despedir de ninguna manera, ¿no? Algo así. Y alguna de ustedes pone, yo no estoy de acuerdo con eso porque hay muchos profesores que no tienen la capacidad y cómo es posible que se les permita seguir dando clases, ¿no? Y bueno, es lógico, ¿no? Sin embargo, yo no creo que el comentario esté mal. A mí me parece que es muy acertado. Sin embargo, eso no se llevaba a la práctica, ¿no? Sin embargo, no se llevaba a la práctica. Estaba en el papel, ¿sale? Pero las personas que no aprobaban su examen, que no era educativo en ninguna manera, no tenía ningún elemento pedagógico, era más laboral, y que no aprobaban ese examen, es cierto, no los despedían, pero los bajaban a un área administrativa. Y entonces, imaginemos a Gise, es una profesora y es muy buena, dando clases es muy buena, pero le aburren las cosas administrativas, es decir, todo de lo laboral ella no sabe nada, ¿no? Va, presenta su examen y todo lo que viene ahí no tiene nada que ver con su actuar docente, es decir, no tiene ningún elemento pedagógico, ninguna estrategia, no te preguntan cuáles son los problemas de los alumnos, cómo puedes trabajar con ellos, cuáles son las cosas que tú propones para resolver. No te preguntan eso, te preguntan qué dice el artículo 1856 de la Ley Laboral del Trabajo en Educación, qué dice el convenio 52, etcétera, o el convenio 345, etcétera, etcétera, ¿sale? Por decir algunos nombres, ¿no? No me acuerdo de los convenios porque a mí me pasa que me aburre mucho ese tipo de cosas, me gusta más lo educativo. Sin embargo, bueno, eso es tema para otra clase. Imaginémonos que ella es muy buena docente y sin embargo reprueba su examen, su evaluación, ¿no? Y ella dice, pero ¿cómo es posible? Mis alumnos me quieren, mis alumnos aprenden, mis alumnos están yéndose la mayoría a la universidad, ¿no? ¿Cómo es posible que yo haya reprobado? Ah, pero el que está en el INE y el que está haciendo la evaluación le dice, no te preocupes, tranquila, no te preocupes, estúdiale, vas a tener otro chance. Ahorita sigue dando clases, ¿no? ¿Qué va a pasar con Gise? Pues Gise va a pasar con ella que va a estar pensando en el maldito examen que va a hacer y que no tiene que ver nada con lo que a ella le gusta, que es dar clases en sí, ¿no? No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con estar estudiando ciertas normas laborales. ¿Para qué? Pues para poder pasar su examen, ¿no? Y poder mantener su trabajo, porque es su única fuente de empleo, porque es para lo que ella estudió, ¿no? Estudió para dar clases, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sí va a pasar en la escuela? Que como ella está preocupada ahora por el examen que va a hacer por segunda vez, empieza a descuidar a sus alumnos. Y de repente lo que le empieza a pasar a ella es que ya no le encuentra sabor a dar clases, ¿no? Ya no encuentra ese sabor, ya no encuentra esas ganas de ir a dar clases, porque ahora no va a dar clases porque le gusta, ahora va a dar clases porque tiene que
sobrevivir, ¿no? Tiene que sobrevivir. Y la otra es que si no pasa su examen, se va a quedar sin empleo, ¿no? Se va a quedar sin empleo. O peor aún, no se queda sin empleo, pero si le pagaban, digamos, en la educación no pagan mucho. Yo sé que en primaria, por ejemplo, por todas las horas han de estar pagando actualmente como 5,000 pesos, me parece que como quincenales. Entonces ganan como 10,000 pesos al mes, que en realidad para estos tiempos es muy poco, ¿no? No alcanza. Y entonces su interés por seguir dando clases se ve disminuido porque ahora tiene otra preocupación en mente, ¿no? Pasar su examen. Ahora, por desgracia, ella se estresó mucho y no aprendió nada de todos los cursos esos que no le interesan y que tienen que ver con otras cosas que no son educación propiamente dicha, pero que los tiene que tomar en plataformas digitales, es decir, venir y sentarse en un ciber, porque ella trabaja en una comunidad y no puede hacer sus cursos en las noches como la mayoría de los profesores, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Pues el sábado, que es para descansar, que se supone que era para tomar un rato de descanso, para hacer cosas con la familia, etcétera. No, se tiene que venir a un lugar donde haya un ciber con buena señal para que ella pueda poner todo ese sábado y pueda avanzar un montón con su curso, ¿no? Que es un curso que no tiene nada que ver con lo que a ella le gusta, ¿no? Imagínense todas las cosas en contra que tenemos con respecto a lo educativo. ¿Ustedes creen que así vamos a querer seguir dando clases cuando hay cursos que no nos interesan? 2, cuando esos cursos están vinculados a tu proceso laboral y no a tu proceso educativo, a tu proceso de praxis en la educación, ¿sale? 3, cuando tienes que poner un dinero, tiempo para viajar a otro lugar a cursar esos cursos. Pero no se preocupen porque los cursos son gratuitos, ¿no? Los cursos de los profesores son gratuitos. Pero díganme ustedes, nada más, de ahí donde está Gise ahorita, ¿cuánto se gasta de ahí a Pisaco? Digamos que tiene una mejor cobertura. Y luego hay que comer en Apizaco, ¿no es cierto? Cuando menos una torta o algo. Y luego tiene que pagar el internet, ¿no? A lo mejor está muy barato, 5 pesos la hora. Pues sí, pero si se pone 10 horas trabajando para avanzar, ¿cuánto se le da, no? Hagan todo el presupuesto. Ahora a Gise no le pagan lo que debería de ganar como docente. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente como docente se ha desprestigiado. Ya no teníamos ese soporte como profesores, como maestros que se tenían en épocas después de la revolución o posrevolución, ¿no es cierto? El profesor era el que llegaba y era el que organizaba, el profesor era el que enseñaba, el profesor era uno de los más importantes dentro de la comunidad y era el de respeto. En ese sentido, esa desvinculación de los exámenes con respecto a lo educativo hacía que la educación, en vez de tener una calidad educativa realmente fuerte, venía hacia abajo, ¿no? Ahora, ok, está muy bien en el sentido de que intentan entre comillas, lo voy a poner, hacer una reforma educativa para la calidad educativa, ¿no? Pero entre líneas se deja ver que toda esta presión que se te pone es para que nosotros en cualquier momento ya de desesperación explotemos y digamos, ya basta, ya no puedo más, ¿no? Y eso nos llevaba a otra cosa, que dentro de las escuelas se dijera, bueno, es que ahora la SEP ya no se va a hacer cargo de lo educativo, ya no va a haber políticas educativas, sino ahora lo que va a haber es que si quieren educación, los propios padres paguen a los profesores, los propios profesores se paguen sus cursos, etcétera, 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 ¿no?
En ese sentido, no es como ahora, una educación humanista, ¿no? Ahora tenemos ese vuelco a una educación humanista. Pero bueno, puedo seguir y seguir y seguir y ustedes no hablan nada, entonces cállenme por favor, señoritas, diga, a ver, yo también quiero participar, etcétera. Bueno, si ustedes no quieren, yo me callo, porque puedo comentarles más cosas. No sé si, y aquí les doy la palabra, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aportar con respecto a esto, las escucho. Adelante, Itzel. Digo, Gisela. Bueno, con respecto al punto de donde la autonomía de gestión escolar de las escuelas, es como decía usted, de que se le imponían más como responsabilidades a la escuela. Claro. Y obviamente descuidaban entonces a los estudiantes. Más que nada se enfocaba en el papeleo, ¿no? Claro, lo burocrático. Y sigue sucediendo, sigue sucediendo. A nosotros todavía el año pasado en el bachillerato nos sucedió mucho. Y los muchachos también te lo dicen. Te dicen, es que ya no es divertido venir a la escuela. Usted, cuando llegó a dar clases, a mí me lo decían, me lo decían y me lo han dicho. Cuando llegó a dar clases, usted era más divertido, nos contaba cosas, aprendíamos cosas. Y ahora nos da 5 minutos de clases, bien rápido, y lo llaman a hacer un dibujo, o lo llaman a resolver una cosa, o lo llaman a una reunión, o lo llaman a otra cosa, y nos deja nada más tarea, nos deja de leer. Eso es aburrido. Y tienen razón los muchachos, ¿o no es cierto? Tienen razón, sobre todo en la prepa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, hacer jóvenes independientes, críticos y constructivos. Sin embargo, siempre es importante que el profesor o la profesora esté ahí para resolver dudas, para contar alguna anécdota, para ese acercamiento que se debería de tener entre profesores y alumnos. En ese sentido, la confianza que ellos deberían de tener, ¿no? Pero se nos ponía un montón de cosas administrativas, ¿no? Te corté la palabra, Gise, adelante, perdón. No, más? Sí, está bien. Bueno, entonces, ese punto como que ya me quedó claro. Bueno, ahorita Barbosa, en la ciudad de Puebla, leí algo sobre que se quedaba con las universidades, no sé cómo, tengo ya va relacionado con esto. Ok, adelante, te esperamos, no te preocupes. Que el gobierno del estado tomara control de la educación privada en todos los niveles. Ajá. O sea, eso, bueno, ¿me puedes explicar más de eso? Porque se supone que muchas instituciones están teniendo como una rúbrica de esto, porque pues se dice que es una, ¿cómo se le dice? No sé cómo se le dice. Oh, okay. Pero es algo que quita autonomía a esas escuelas, ¿no? Entonces, bueno, quisiera más de eso. No, okay. Completamente. Bueno, miren, ya se los he mencionado en otros espacios o en otros momentos, en otras clases, que lo educativo es un gran negocio, señoritas. Lo educativo es un gran negocio. Si yo les propusiera a ustedes hacer una escuela, ahorita, una universidad pedagógica, con los 6 que estamos, digamos una universidad que dé específicamente pedagogía, licenciatura en pedagogía, lo único que yo tengo que ir a hacer para que pueda abrir mi universidad es ir a la SEP y proponerle hacer un convenio de cuánto la SEP me va a pedir para que yo pueda
abrir mi universidad, va a venir a ver si tengo las condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y bueno, entonces, digamos que por lo bajo, vamos a ponerle que yo tengo que darle a la SEP una cierta cantidad N de dinero para que yo pueda estar trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como dueño de esa universidad para que a mí me convenga, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, ver el sueldo de cada una de ustedes, ¿m? Y digamos que les voy a pagar quincenalmente, y quincenalmente les voy a pagar, ¿qué les parece? 4,000 pesos, ¿no? Van a ganar 8,000 al mes, ¿no? Es una la nota. Pero para que a mí me salga ese dinero, para que a mí me salga esos 8,000 mensuales, más lo del pago de la SEP, yo tengo que hacer un cobro a mis estudiantes, ¿no? Y en ese sentido, el cobro a mis estudiantes no me lo está imponiendo la SEP, es un cobro que yo voy a hacer, ¿sale? Y entonces, ese cobro, digamos, yo puedo cobrar mensualmente a mis estudiantes, digamos que son, no muchos, que son 20 estudiantes. Yo mensualmente a mis estudiantes les voy a cobrar 2,000 pesos. Entonces, al mes, ¿cuánto me gano? 40,000, ¿no? 40,000. De esos 40,000, yo les voy a pagar a ustedes 8,000, ¿no? En ese sentido, fíjense cómo va eso. ¿Por qué? Porque dice, en el sentido de que Gisela dice, Barbosa dice que ¿cómo dices? Que se va a hacer cargo de las escuelas privadas, ¿no? ¿Por qué? Porque las escuelas privadas pueden hacer dinero, un montón de dinero, sin la necesidad de tener buenos profesores, buenas instalaciones y sin la necesidad, algunas de ellas, de tener siquiera por la validez oficial por la SEP, que es peor, ¿no? Imagínense que ustedes están estudiando, se van a otro lugar y no existen ustedes, ¿no? No hay un documento que los avale, ¿no? Es decir, no hay un número que diga que es parte de la SEP. En ese sentido, es un desperdicio de tiempo, es un desperdicio de dinero y es un desperdicio de pues de espacio tirado a la basura, ¿no? Porque cuando ustedes salgan no se pueden titular. ¿Por qué? Pues porque no existe la universidad. Y de esas universidades existen muchas en Puebla. Y hay en edificios grandísimos, ¿no? Y no tienen un registro ante la SEP. Por eso es que Barbosa dice, bueno, el Estado se va a hacer cargo de eso. ¿Qué significa? A ver, señorita, señorita Abigail, maestra Abigail, a ver sus documentos de la universidad. Es que no tengo, está infringiendo la ley y va a tener una pena, ¿no? A ver, señorita, va a tener un castigo, perdón, no una pena. Se va a poner a llorar Abigail ahí, no. Va a tener un castigo, perdón. A ver, señorita, Gise, a ver sus documentos de la universidad. Sí, aquí están, señor supervisor, ¿no? O el que vaya a hacer la supervisión. Muy bien. Oh, todo en regla, perfecto. Tiene registro ante la SEP. Muy bien. A ver sus instalaciones. Están ahí. Estoy utilizando mi casa. Pero esas no son instalaciones educativas. Ya sé, nosotros también estamos utilizando una casa particular, pero estamos en ese proceso de hacer la universidad. De hecho, buena noticia, señoritas, parece ser que este año la universidad ya se levanta. Ya, no nos ha comentado bien la compañera, pero ya va a haber edificio propio de la universidad, así que ¡hurra! Vamos a dejar de estar en un espacio así. De hecho, sí se puede. Sí, sí les va a tocar. De hecho, sí se puede, o sea, provisionalmente, la señorita Gise, la directora Gise de la universidad
francesa México españolizada, por decir algo, ¿no? Sí tiene sus documentos y está trabajando en una casa particular específicamente para estudio, no se ocupa para otra cosa. Y dice, pero yo estoy en mi proyecto a 3 años, a 4 años, aquí está mi proyecto, ya está mi proyecto de hacer una universidad. En el caso de nuestra universidad, de donde estamos nosotros estudiando, se nos permite hacer eso porque dentro del proyecto de la administración ya tenemos propuestos o estamos en ese proceso de pedir al municipio el apoyo con algún terreno o algo para que se nos permita construir. Por eso es que sí se nos permite también utilizar ciertas instalaciones, pero de manera provisional. ¿Sale? En el caso de IEDEP llevamos solamente, pues ustedes, es la generación, es la primera generación, me parece, de IEDEP. Y de ahí todos los demás eran de la universidad, la UNIDES, se llamaba UNIDES, se cambió el nombre. Entonces se parte ahí y como IEDEP llevamos muy poco tiempo, ¿no? Entonces sí se nos permite, ¿no? Además de que también se ve que los alumnos van creciendo, vamos en crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay las condiciones. Y en ese sentido, entonces, el señor supervisor viene y te dice, a ver, muy bien, perfecto, ¿para cuándo tienes tu universidad? Bueno, la tengo proyectada para tantos años. Muy bien, vamos a ver el terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Está, digamos, metiendo a la norma a todas las universidades. Un tercer ejemplo, ¿no? Digamos, en el caso de Bere, también es directora, y es una directora con 1000 alumnos, ¿no? Toda la lana que le llega a Bere, ¿no? Hay que ir a pedirle chamba. Va el supervisor y le pregunta, a ver, ¿dónde está su universidad? Aquí está mi universidad, sus documentos, aquí tengo mis documentos, todo está bien, muy bien. ¿Qué licenciaturas tiene? Pues yo doy licenciatura en Derecho, tengo licenciatura en Administración, y tengo licenciatura en Psicología. Ok, a ver, veamos su planta docente. Y resulta que su planta docente tiene licenciados en Informática, tiene licenciados en Biología, tiene licenciados en todo menos en las carreras que está ofertando, ¿no? A lo mejor tiene 1 o 2 o 3 personas, ¿no? Y le dice, a ver, pues su perfil no se acopla. ¿Cómo es posible que estén dando clases? No puede seguir dando clases de esa manera, ¿no? Y entonces dice, bueno, es que el licenciado en Derecho también tiene una maestría en Administración, y eso lo hace competente para dar clases en Administración y en Derecho, ¿no es verdad? Y entonces eso sucede, muchachos, eso sucede, ¿sale? Y les explico mi caso. Me salgo un poquito, hago un paréntesis, les explico mi caso. En estas clases que yo les doy, como iba como licenciado en Informática y estoy dando clases en Pedagogía y en Psicología y puedo dar clases en Administración, etcétera. Entonces mandaron la propuesta a Puebla y en Puebla le dijeron, no, pero él ¿cómo va a estar? Si es licenciado en Informática, ¿por qué está dando clases en Pedagogía, por ejemplo? No tiene el perfil. Y entonces la compañera, muy preocupada, me dice, compañero, usted me dijo que estudió una maestría y es que no tiene el perfil para dar clases. Y yo le digo, no se preocupe. Le mando mi acta de examen profesional de maestría, ¿no? Eso fue el semestre pasado, el cuatrimestre pasado. Le mando en formato de maestría, lo pongo, lo envía. ¿Y qué fue lo que pasó? Que como andaban viendo esos para qué podíamos dar clase y para qué no, pues resulta que a mí me dieron otras clases, me dieron más clases porque tenía yo más perfil que algunos de mis otros compañeros para dar ciertas materias, ¿no?
Entonces, por eso es importante que todo eso que comenta Gise, en el sentido de que cómo es que Barbosa va a meter a todos en un solo cajón, por decirlo de alguna manera, o no solo Barbosa, sino que a nivel nacional eso es lo que se intenta hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente desde la nueva reforma educativa, en este contexto humanista, lo que quiere es que el conocimiento que se dé realmente sea el conocimiento significativo que los muchachos tienen o que los muchachos van a tener. Es decir, se perfilan algunas cosas que ya no teníamos en nuestro haber cognitivo en los sexenios pasados. Por ejemplo, el respeto a los símbolos patrios o el respeto ese amor por la nación, ¿no es verdad? ¿Por qué? Pues porque nos enseñaban historia desde los vencedores. No te enseñaban la historia desde los vencidos, ¿no? No te enseñaban que en algún por ejemplo, en el 5 de mayo, los que hicieron el cambio revolucionario no fueron realmente los soldados en sí, porque esos fueron los que se quedaron en la retaguardia. Los que hicieron patria fueron aquellos indígenas que subieron de Cuetzalan, de Zacapuazla, de etcétera, y los que estaban ahí al frente y que se enfrentaron con el mejor ejército del mundo en ese tiempo, a machetazos, ¿no? Esa es la historia que deberíamos de contar. En ese sentido, sí que se vislumbra un cambio, no tan solo para los muchachos, sino para todos los que estamos aquí presentes, ¿no? En el sentido de que vamos a acceder a la educación, ¿no? No, sí, porque adelante. Porque ya se incluyó también la universidad como algo bueno, obligatorio, ¿no? Claro, como una parte obligatoria. Y además la universidad en el sentido específico de lo universal, es decir, en el sentido de poder aceptar a todos, que todos y todas tengamos las mismas oportunidades de entrar a la universidad. Si nos damos cuenta, señoritas, ¿cuántas de ustedes bueno, creo que la mayoría es relativamente joven, pero en mis tiempos los que podíamos entrar a trabajar estudiar, aunque sea con mucho trabajo, aunque sea intentando o pagando nuestras cuentas, eran los varones. Las mujeres tenían un rezago educativo mucho más grande. ¿Por qué? No porque fueran inferiores intelectualmente, sino porque no les daban o no encontraban tan fácilmente el trabajo, porque se pensaba que los hombres podían hacer cualquier trabajo y las mujeres no. Sin embargo, ahora no es así, ¿no? Ok, ya vimos el mensaje. Muy bien. Sin embargo, ahora no es así, ¿no? Ahora ven ustedes a mujeres que manejan combis, por ejemplo, o que ya es más factible que una mujer ande manejando un tráiler, por ejemplo, ¿no? O sea, hay mucha más igualdad, pero esa igualdad no es porque se les haya dado, es porque la mujer siempre está luchando para obtener mejores cosas para ella, ¿no? No porque lo necesite, sino porque es su derecho. En ese sentido, la equidad, podríamos decirlo, ¿no? No tanto igualdad, porque ya ven que yo me gustan las pedagogías de la diferencia, pero sí es más equitativo. Hay mucho más facilidad de poder estudiar, ¿no? Ok, ¿algo más? ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Alguna otra persona? ¿No? Señorita Abigail, la veo muy callada. Coméntenos algo.
¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, muchas, todos los puntos que venían. No es cierto, creo que es lo más. De hecho, todo el tema, ¿no? No, bueno, es que hay muchas cosas que, como dice, nos quieren como que engañar, digamos. Porque, pues sí, hay muchas cosas que dices, no, pues sí, pueden estar bien, ¿no? Pero pues sabemos que en realidad hay un trasfondo detrás de eso. Claro. Pues sí, siempre va, bueno, creo que siempre va a haber inconformidad en cuestión a las reformas. Bueno, por ejemplo, yo investigué un poco más sobre supuestamente la actual a comparación de la reforma educativa del 2013, en el cual nos imparte pues, supuestamente pues un poco, bueno, puntos que van a mejorar más a la educación, pero pues es cierto, realmente la educación es un negocio que muchos están pues inconformes. Bueno, por ejemplo, yo rescaté algunos puntos en el cual nos menciona que va a haber pues el apoyo a la investigación y la innovación científica, humanística y tecnológica. Pero pues bueno, leí ahí en los comentarios, porque incluso algunos comentan que cómo van a pues impartir eso, bueno, cómo van a apoyar eso si la ciencia, bueno, cómo van a apoyar la ciencia humanística y la tecnología en las escuelas si el mismo Estado no apoya a científicos, ingenieros y a los humanistas que son perseguidos. Ok, ahí es cierto, hay muchas cosas que no están del todo correctas, ¿no? Hay un intento, siempre va a haber intentos por mejorar lo educativo, siempre. Y esos intentos vienen por lo general desde nosotros, desde nosotras, que estamos abajo en el sentido de dando o intentando compartir la educación, ¿no? Ahora, recordemos que se había vuelto en los sexenios pasados, y tendríamos que leer un poquito más para tener un pensamiento más crítico. Recordemos que en los sexenios pasados, como ya les comentaba, la educación era un gran negocio, y entonces muchos de los que estaban estudiando ciencia y de los que estaban estudiando tecnología y de los que se supone que estaban haciendo estudios avanzados, muchos de ellos no estudiaban y le seguían dando el dinero. Entonces a mí me parece que eso tampoco es correcto, ¿no es verdad? A mí me parece que si no vas a aportar para el país, pues entonces ¿por qué el país tiene que estarte manteniendo? ¿No es cierto? Ahora, por lo general, y esto es una visión mía, una visión propia que me he formado de acuerdo a pues los años que llevo de práctica y a las lecturas que he hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Que me he formado en el sentido de que cuando una persona está enojada, siempre va a hablar mal de la otra persona o del gobierno o de lo que sea, ¿no? Y puede estar enojada, ¿por qué? Pues porque le quitaron lo que él tenía y que le hacía a tener una vida mucho más tranquila, ¿no? Pero como no estaba dando resultados, pues se lo quitan. Y entonces, ¿yo qué hago? Como soy una persona que no tiene ese pensamiento crítico y que no tiene ese nivel de comprensión y de entender que la culpa realmente fue mía y que yo debí de avanzar en mis investigaciones o de verdad aprovechar eso que me daban, y le echo la culpa a los demás, en este caso al gobierno, siempre voy a hablar mal del gobierno, ¿no? Cuando como pasa ahora, ¿no? Perdón. Bueno, como pasa ahora, ¿no? Que pues muchos, bueno, a lo mejor igual yo no sé mucho de eso, sobre política, pero muchas cosas que antes no se veían y se están viendo con este gobierno, ¿no? Claro. Cosas muy pequeñas, como por ejemplo ahorita con la pandemia, se les ofreció trabajo a las personas que tenían máquinas. Había lugares en serio que nunca había llegado ese tipo de apoyos. ¿Por qué? Porque en el camino
se iba Claro, perdiendo claro. ese recurso, ¿no? Entonces ahorita me comentan personas que dices, no, es que pues nunca lo habías visto, o nunca, incluso las despensas, dices, nunca había llegado ese tipo de apoyo aquí, Claro. ¿no? Y dices, se ven las diferencias, ya pequeñas, pero muchas personas que viven aquí, por ejemplo, en las zonas rurales, pues sí se dan cuenta de que sí hay muchos cambios, que también hay, como le digo, Que son pues beneficiosos, sí, cosas, ¿no? Pues- y más que nada, yo, bueno, veo dos partes de esto, porque, por ejemplo, mi papá trabaja con unas personas muy adineradas, Ujú. que tienen mucho capital. Entonces, pues prácticamente no querían que entrara este nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque les quitan muchos beneficios Claro. a ellos. Entonces, los que se veían beneficiados eran los, pues, más que nada los ricos, los de siempre, los que siempre tenían más recursos económicos. Ujú. ¿Y qué pasa ahora? Ahorita cuando ya se le disminuye ese favoritismo, digámoslo así, por parte del gobierno, es lo que hacen, ¿no? El tema incluso parece ver que hace un tiempo hicieron una manifestación, los ricos prácticamente Sí. se manifestaban, ¿no? Y ahora no, porque pues prácticamente a los que se les está apoyando más son a las personas con menos recursos, a las personas a las que se les había olvidado anteriormente. Sí, pues, Y por eso es lo que muchos dicen, no, es que no, este gobierno no está bien, este gobierno no, pues no, cuando en sí sabemos que se les está apoyando más a las personas que no tienen esos recursos, ¿no? claro. Los que tenían, se ven, dice usted, se enojan y ya empiezan a Sí, reclamar. porque ven disminuidas sus riquezas, ¿no? Y sí, tiene razón. Itzel, ¿ibas a comentar algo? Sí, digo que sí es muy cierto, bueno, lo que comenta la compañera. Ujú. Yo estuve una temporada pues trabajando así prácticamente pues parte del gobierno en cuestión de pues todos los apoyos que ofrece. Y sí es cierto, o sea, toda la gente estaba acostumbrada a lo corrupto, e incluso ahora que quitaron pues lo de Prospera, la verdad hubo tantas quejas en cuestión de las pues madres de familia que pues no van a recibir pues ya un apoyo, ¿no? Sí. Pero se les ofrecía apoyos en otra cuestión, pero esa cuestión era mediante al trabajo, o sea, mediante que ellos hicieran algo. Ujú. Pero es cierto, la gente está tan acostumbrada de no hacer nada y recibir, y pues realmente el país está pues acostumbrado en esa cuestión. Pero muchos se quejaron de este gobierno porque decían que no era justo que quitaran pues todo eso, pero realmente la gente ya se estaba acostumbrando en esa manera, pero no se dan cuenta que ahora realmente pues sí están apoyando a lo que, bueno, yo lo veo a lo necesario. Por ejemplo, está el programa de las escuelas nuestra, algo que en estos lugares nunca llegaba un apoyo a las instituciones, y ahora les estaban ofreciendo pues ese apoyo, y realmente pues en esa cuestión pues sí estoy de acuerdo, porque las escuelas pues es lo primordial en cada lugar, y ahora se les está dando pues un cierto apoyo para pues más que nada para las futuras generaciones. Bueno, para los jóvenes, sí, las generaciones. Sí. Uh-huh. Sí, y además de que, fíjense que miren, hay que tener un pensamiento crítico en el sentido de que es cierto que le fallan algunas cosas a este gobierno, pero que está intentando hacer un montón de otras cosas, ¿no? Muy, muy buenas, en el sentido de lo que decías, ¿no? De Prospera, ¿no? En el sentido de Prospera, pues las mujeres no se daban cuenta, pero se les estaba viendo como empresas, ¿no? ¿Qué significa? ¿La mujer para qué es? Pues para tener hijos, ¿no? Y entonces, si es para tener hijos, hay que darles lana por cada hijo que tengan, ¿no? Entonces, le damos lana a la persona por ella, y luego, si tiene un hijo, le damos tanto, si tiene 2 hijos, le damos tanto, si tiene 3 hijos, le damos tanto. Es decir,
¿Qué estaban haciendo? Ocupando a la mujer como un mero objeto. O sea, ¿para qué? Eso tiene otra implicación, ¿no? ¿Para qué? Pues para crear más niños. Sí, adelante, Itzel. Sí, digo, incluso hasta para ellas, pues les beneficiaba tener tantos hijos porque recibían una cantidad pues muy alta. Así es, porque se les veía como meros objetos, o sea, no se le daba el lugar a las mujeres. Y eso también lo habla muy bien Silvia Federici en su libro de Calibán y la bruja, ¿no? En el sentido de que se toma a las mujeres como fábricas de más obreros, ¿no? No implicaba que los alumnos de verdad, si entre más niños tengan, no implicaba que esos niños iban a tener una buena educación, que iban a tener un buen crecimiento, etcétera. Lo que sí aspiraba el gobierno anterior o los gobiernos en turno anteriores era precisamente a crear más mano de obra para las empresas y que fuera barata, además. Y además, ¿con qué? Pues usando a la mujer como medio de producción para crear a más gente, ¿no? Más gente. Y ganaba en los dos sentidos. Porque si nacía varón, más fácil que se fuera a la fábrica. Pero si nacía mujer, si nacía niña, pues también estaba bien porque esa niña era otra fábrica de producción en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces fíjense cómo es tan maquiavélico el sistema que nos gobernaba, ¿no? Ahora, en el sentido de esto que comenta también Itzel de la escuela es nuestra, no se le da el dinero a nadie más que al comité de padres de familia, ¿no? Si el comité de padres de familia se lo gasta en borrachera, en fiesta, en no sé qué, pues ya va a ser su problema. Pero el comité de padres de familia no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque quiere una mejor escuela, ¿no es cierto? Y entonces todo el dinero que le dan lo va a invertir a la escuela. Y como es del padre de familia, como son padres de familia de ahí, como se sienten pertenecientes a la escuela, es suya, ¿qué es lo que hacen? Cuando algo es tuyo, ¿qué es lo que haces? Uno, lo cuidas más, buscas el mejor precio, buscas a la persona que le tienes confianza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué beneficios hay? Uno, que los padres de familia, que por lo general dentro de los padres de familia las que administran el dinero son las mujeres, son las tesoreras, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ahí? Distribuyen el dinero para que realmente la escuela quede bien. Es decir, hacen una reunión. ¿Qué hace falta? Pues nos hacen falta unos baños. Hay que cotizar. ¿Cuánto nos salen los baños? ¿Cuántos baños nos hacen falta? Pues nos hacen falta mínimamente 4 para niñas y 4 para niños. Hay que ir a cotizar. El papá va y cotiza. ¿Cuánto vale la taza de baño? ¿Cuánto vale todo lo del baño, ¿no? Y luego va y cotiza cuánto vale la mano de obra, ¿no? Es más, si el papá es albañil, dice, yo les voy a cobrar tanto, nada más mi trabajo, pero lo voy a hacer bien porque es mío, además me van a pagar y me voy a conseguir a más compañeros de acá para que lo hagamos. Fíjense las ideas del compañero presidente, ¿no? Dice, sí, a ver, nada de darle dinero a Gise y luego que Gise le quite la mitad y se lo dé a Joana y Joana le quite la mitad de esa mitad y se lo dé a Bere y Bere le quite la mitad de la mitad y finalmente le llega a Itzel, ¿no? Y de 100,000 pesos a Itzel le llegan 10,000 pesos. ¿Qué va a hacer con 10,000 pesos? ¿No? Pues comprarse un taco, yo creo. Es como pasó hace un año, ¿no? Me parece que cuando las guarderías, algo así de que las mamás iban a trabajar y dejaban ahí los niños, se les daba tanto de presupuesto, pero ahora, bueno, el nuevo presidente optó por darle el dinero a los papás. A los papás. Ajá. Y entonces fue cuando se descubrieron el fraude que estaban haciendo, de que muchas escuelas fantasmas o muchos niños fantasmas que no acudían a... Ajá. Entonces dices, ¿dónde fue
a pagar todo ese dinero que se les estaba dando según esos niños que no existían. Claro. Entonces, eso destapa muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de que nunca había dinero en el país es muy pobre y que no había dinero para nada, pero pónganlo en contraposición o en comparación con lo que pasa hoy. Hoy en estos tiempos se les da un apoyo económico a la gente adulta, ¿no? Se les da becas a los muchachos de bachillerato, a los de secundaria y me parece que ya hasta a los de primaria, y también se les da beca a los de la universidad. No sé si ustedes ya alcanzaron esa beca y si no hay que seguir buscando para alcanzarla. Ok, hay mucho dinero que se está repartiendo, ¿no? Ahora, con esto pues de la pandemia, de la epidemia aquí en nuestro país, pues cómo es que parece que el presidente ya sabía que iba a pasar esto, que iba a pasar algo, o de por sí ya lo tenía en sus planes. ¿Qué es lo que hizo este año? Dijo, el acceso a los servicios de salud son gratis. Nadie debe de tener forzosamente una afiliación, ya sea un seguro, nadie. Todos, cualquiera que sea, puede llegar a cualquier hospital y pedir que se le atienda. Y eso es gratis, es un derecho a la salud. No se le tiene que cobrar, ¿no? ¿Y qué pasó? Sí. Después de que dice eso, ¿cómo se les dice a las que están, a los centros de salud que están en las comunidades? Así, centros de salud, ¿no? ¿Comunitario? Sí. Centro de salud. Ok. Bueno, tan solo aquí, bueno. Ajá. ¿Así igual se le dice? Sí. Ok. Bueno, pues los centros de salud, algunos de ellos cobraban una cuota porque te atendieran de 10 pesos, 15 pesos. ¿Por qué? Pues para pintar. 40. De 40. Aquí en mi pueblo cobraban 40 pesos la ficha e incluso se tenía que pagar un número de expediente al año que te cuesta 150. Imagínense, ¿no? No es mucho, tú dices, está bien, no es mucho. Si voy al hospital me van a cobrar 5,000, 6,000 pesos, ¿no? Si voy a un hospital privado, etcétera, no es mucho. 150, bueno, pero está bien, ¿no? Eso genera conflictos porque mucha gente prefiere no pagar los 150 para todo el año porque no todo el año van a la clínica y mejor prefieren ir a pagar a un particular con una consulta de 60, 80 pesos. Claro, y eso también fue provocado por los gobiernos anteriores, ¿no? Porque se quería privatizar a fuerza así como se quería privatizar la educación, se quería privatizar también los servicios de salud, y eso es inhumano, ¿no? En ese sentido, Obrador llega, dice, desde este día en adelante no se cobra nada, y todavía los centros de salud empezaron a cobrar, seguían cobrando por un tiempo más, ¿no es cierto? Pero ahora vayan a cualquier centro de salud, vayan a cualquier hospital y tú entras, vengo a que me revisen porque tengo algo, ¿no? No sé qué me pasa, y ya no te cobran, ¿no es cierto? Ya no es necesario el seguro popular, ¿no? No, porque dicen que iba bueno, lo quitó, pero dice, no, es que ni era seguro ni era popular. Ni era popular, claro. Entonces, lo quitó. Bueno, es que yo tenía la duda porque mi mamá, saca tu seguro, le digo, no, porque se supone que ya, se supone que ya tienes que ir, sí. Y tienen la obligación de atenderte, sí, ¿no? Es un derecho. El derecho debe de ser universal. El derecho a la salud debe ser universal. Es decir, no te deben de cobrar. A lo mejor sí hay algunas cosas que no costea el Estado, ¿no? Por eso es importante que nosotros y nosotras, como ciudadanos y ciudadanas, paguemos nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque entonces esos servicios serían gratis. O entre comillas, ¿no? Gratis, ¿no? La educación realmente sería gratis, el servicio de salud sería gratis. Claro que tú estarías pagando impuestos a lo mejor más altos, pero todos esos impuestos sabes que se van a meter otra vez a tu beneficio. Entonces así sí funciona un país, ¿no?
Ajá. porque está circulando ese dinero, ¿no? En ese aspecto, este gobierno en turno está haciendo cosas para los menos desprotegidos, es decir, se le llama en otros espacios, es un gobierno populista, ¿no? Y no es el único. En Ecuador, sí, me parece, bueno, no recuerdo, me corrigen ustedes si lo pueden investigar. Rafael Correa hizo ese tipo de gobiernos, creó más hospitales, lo que hizo acá Obrador, ¿no? Hospitales que ya estaban dados por inaugurados y estaban a la mitad de la construcción, ¿no? Tanto es así que hace en enero, parte de febrero, cuando esto no había explotado, todavía Obrador fue a inaugurar lo siento, un hospital, es que empiezan con la misma H, un hospital en Oaxaca, inaugura un hospital en Oaxaca, ¿no? Va a inaugurar ese hospital y el presidente de allá, que ahorita el gobernador de allá, que ahorita se me escapa el nombre, Murat, ya lo va a inaugurar, pero tiene equipo que rentó, y entonces Obrador se da cuenta que lo rentó y dice, no lo voy a inaugurar. ¿Cómo voy a inaugurar un hospital que no tiene equipo propio? No, que lo acaben, vengo en 15 días. ¿Y qué hizo? Le quitó el hospital al gobierno de Murat y se lo dio al ejército, ¿no? ¿Qué hizo el ejército? Pues lo rápido trabajó en él y a los 15 días fue y lo inauguró. Y ahora sí lo inauguró, porque Obrador dice, o el gobierno en torno dice, yo no voy a inaugurar cosas que estén a la mitad. ¿Para qué las quiero a la mitad? ¿No? Yo voy a inaugurar cosas que ya sean funcionales. Y así ha hecho en todos los espacios. Y así ha hecho con lo educativo, ¿no? E intenta hacer ciertas cosas en lo educativo. En ese sentido, sí hay que ser crítico con respecto a lo que está pasando en nuestro entorno. Y hay que ser... sí hay que ser ¿cómo se llama? Propositivo, y hay que saber diferenciar bien cuáles son las noticias falsas con las noticias verdaderas. Por ejemplo, ahorita con esta pandemia del COVID, pandemia porque es internacional, ¿no? Pero aquí en nuestro país es una epidemia porque ya llevamos 70,000 casos y hasta ayer creo que eran 7,000 y tantos muertos, por desgracia, ¿no? Pero fíjense cómo hay noticieros que nosotros vemos o que no tenemos posibilidad de ver otros, porque son los noticieros que salen en TV Azteca, en el canal de las estrellas, en esos canales, o por ejemplo en la radio, señor Ciro Gómez Leiva, o algunos de esos tipos que en realidad no dicen la verdad, sino que del 100% de las cosas que dicen, solamente el 10% es verdad y todo lo demás es mentira, ¿no? Como cuando le echamos la culpa a alguien de algo que solamente conocemos de ese algo un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, vemos al novio que va platicando con alguien, pero no sabemos qué cosa va platicando, y sin embargo nosotras nos encelamos y cuando llega le decimos, me andas engañando, ¿verdad? Sí, ¿por qué dices eso? Pues te vi con tal y tal, bueno, te vi con alguien, y además hasta le diste un beso, la ibas agarrando de la mano, y no sé qué, o sea, tantas cosas que le inventamos, un 90% de cosas que le inventamos, y finalmente lo que él hace es a lo mejor darte un regalo, ¿no? Te da un regalo, ten, ay, qué bonito. ¿Y quién te dio la idea? Pues a la que le andaba yo agarrando la mano y a la que andaba yo besando, ¿no? En realidad lo que estaba haciendo quizás era pidiéndole un consejo para enamorarte más, etcétera, etcétera, y nosotros pensando en otras cosas. Pasa lo mismo con la información.
esas personas lo que hacen es inventar más cosas e infieren cosas, ¿no? Como la primera muerte del COVID, ¿no? Esperan al presidente, baja del avión y le pregunta, ¿y usted qué piensa de que ya hay un muerto de COVID en México? Y el señor no se había muerto, ¿no? Fíjense cómo lo que se trata de hacer con esta nueva administración es golpearlo por donde se pueda. Hay que ser nosotros y nosotras muy críticos en el sentido de saber qué cosa está bien y qué cosa está mal. Claro, se van a equivocar, pero díganme, ¿cuándo en todos los periodos anteriores, desde que ustedes tienen una conciencia, se ha estado informando a la población por diferentes canales, ¿no? Nunca se ha hecho. ¿Cuándo se ha informado sobre, por ejemplo, bueno, creo que muchas de ustedes sí son, ¿en qué año nacieron? ¿Como en el 93? ¿95? ¿2000? 2000. Ok. Bueno, ya no saben, pero hubo otra pandemia, ¿no? También, que era la influencia. Bueno, en realidad yo le digo la influencia, pero era la influenza, ¿no? 2006, ¿no? 2012, no, 2006, o 12. Ah, 2008, sí, 2008. Me parece que 2008 o 2009, sí. Pero de esa no tuvimos tanta información, ¿no? Ni de muertos, ni de gente que se contagiara, y muchos de nosotros decíamos, no es cierto, ¿no? Pero en realidad ya con un pensamiento más crítico y más visual, sí nos damos cuenta que sí hubo infectados, que sí hubo muertos y que sí fue una pandemia real, pero no se le dio la importancia, ¿no? Qué bueno que solamente... ¿Cómo qué? Adelante. Bueno, es que como dijo, hicieron una entrevista al secretario... al doctor Gatell. Bueno, sobre esa epidemia, ¿no? Que según ellos habían preparado para enfrentar ese epidemia. Y el gobierno en turno no lo dejó. Calderón. No lo dejaron actuar. Y dicen que mucho, el gobierno usó con otros fines, según pedía muchos recursos para el apoyo, que equipo y que... Y no lo utilizó. Todo eso, no lo distribuyeron y solamente lo que decían que habían dado era tanto y no era así, era la cuarta parte. Lo demás de los recursos, pues se lo el gobierno se... Entonces, la conciencia, bueno, que ahora, que qué diferencia había de que anteriormente no se les había dejado trabajar como se hubiera querido, o querían trabajar ellos, como ahorita el gobierno los está dejando actuar, ¿no? Claro. Tomar las medidas que tienen que tomar y todo eso, y prácticamente el presidente solo apoya, ¿no? Y anteriormente no, prácticamente se les reprimió y no los dejó. Fíjense que ahorita con esto que comentas es un muy buen punto, porque de hecho el presidente actual o el gobierno en turno sabe cuáles son sus deficiencias y en realidad él dice, yo no me voy a hacer cargo de la salud porque yo soy político. Y lo político no tiene que ver con la salud. ¿Quién es el que se debe de hacer cargo de esa epidemia? Pues alguien de salud. ¿Quién es el mejor calificado? Pues algún epidemiólogo que tiene sus ciertas credenciales y que ha trabajado en ese tipo de cuestiones. Y él lo dice abiertamente. O sea, yo no me puedo hacer cargo de la salud porque no sé de salud. El que sabe de salud es el que se va a hacer cargo, ¿no? Yo no me puedo hacer cargo de las relaciones internacionales porque yo no sé de relaciones internacionales, ¿no? ¿Quién es el que sabe de relaciones internacionales? Ya hay un secretario de relaciones internacionales y que está haciendo un trabajo excelentísimo, ¿no? ¿Quién es él dice, yo no puedo ser todólogo, ¿no? Yo doy la responsabilidad a quien sí lo sabe hacer, al quien tiene manejo de ese tema. Eso es muy bueno, delegar responsabilidades.
claro que él está muy bien informado de todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega y se presenta en lo que le empezaron a llamar los reporteros la mañanera, que en realidad no le habían puesto nombre más que los reporteros, él se para y habla. Y es politólogo, ¿por qué? Porque te habla de todos los temas. De salud sabe en el sentido teórico, ¿no? En el sentido práctico hay alguien, ¿no? Y cosas que no sabe dice, a ver, tú, Gatell, explícales, por favor, ¿no? O en el sentido educativo también, ¿no? Está Moctezuma. Moctezuma intenta hacer su trabajo en el sentido de seguridad, en el sentido de relaciones exteriores, etcétera, etcétera. Entonces siempre es importante tomar su lugar. Él sigue siendo el jefe del Estado, pero sigue delegando las responsabilidades a las personas. Ahora, él confía mucho en el ejército, hay muchas cosas que está haciendo el ejército, por ejemplo el aeropuerto. Y el aeropuerto va avanzando muy rápido, ¿por qué? Porque hay ingenieros en el ejército que lo van a hacer con mucha dedicación, con mucha disciplina, son disciplinados, tratan o están cumpliendo los tiempos que proponen, etcétera, 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 ¿no? No hay un desfalco de dinero, ¿por qué? Porque todo el dinero que se está usando, se está usando para lo que es. En ese sentido de pues lo que es nuestro gobierno actualmente. Siempre vamos a escuchar cosas malas del gobierno. Hay que tomar esas cosas malas y reflexionarlas, criticarlas y tomar una postura. ¿Sale? Tomar una postura. Como también hay que tomar las cosas buenas y malas de lo educativo, reflexionarlas y tomar una postura. ¿Sale? Eso es lo importante de este tipo de clases, ¿no? Lo que a mí me interesa con ustedes es precisamente incendiarlos. Es decir, darles cosas que ustedes digan, a ver, bueno, ok, está bien, pero aquí yo ya investigué y eso no es lo que estaba, ¿no? Eso no es lo que se dice, ya estamos en otra cosa. Y eso es importante porque entonces a ustedes se les hace críticos, o ustedes mismos se hacen críticos, pero también se hacen constructivos. ¿Qué significa? Que construyen ustedes su propio conocimiento y después lo comparan con el conocimiento que están recibiendo y obtienen un mejor conocimiento. ¿Es cierto? Eso les sirve como un trampolín para obtener más conocimiento. ¿Sale? Pueden estar de acuerdo o no. Lo importante no es estar de acuerdo o no. Lo importante es hacer este tipo de charlas, hacer este tipo de intercambio de información y compararlo para ver si es realmente cierto o no es cierto, si es verdadero o no. Bueno, ya nos metimos en cuestiones educativas. Esas cuestiones educativas nos llevaron a las cuestiones políticas, y eso que ustedes no saben de política, ¿no? A mí me parece que su nivel es medianamente bueno. Les falta mucho aprender de política. ¿Y por qué deberían de aprender de política si van a ser pedagogas? Pues porque depende. ¿Porque qué, perdón? En todos lados, ¿no? Depende de eso. Sí, porque la educación depende de la política, ¿no? Entonces, sí necesitamos saber de política en todos los sentidos de nuestro entorno, qué es lo que está pasando en nuestro país, cómo vamos, cómo va el dólar, por ejemplo, con respecto a la moneda mexicana, cómo es que está subiendo la gasolina, se está recuperando el costo del barril, etcétera, etcétera. Cosas que se están haciendo a nivel político, porque esas cosas a nivel político nos van a afectar a nosotros a nivel educativo. Y más aún las políticas educativas que se están trabajando con respecto a lo que vamos a hacer en un futuro. Por ejemplo, cuando nosotros salgamos en 2 años o en 3 años de la universidad, ¿cuáles son mis miras? ¿Qué es lo que quiero saber en ese momento? ¿Cómo creo que va a estar el país de acuerdo a lo que estoy avisorando ahora, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es importante ese manejo de la política, ¿no? Bueno, creo que ya hemos abordado de manera muy general
lo que es la reforma educativa del 2013. Sería bueno que trabajen las otras reformas. Si quieren, yo le pasé a alguno de sus compañeros algunos documentos que están muy completitos. Los voy a subir a la plataforma. Les voy a poner así como pues, los números que siguen, pero son lecturas extra para que ustedes estén informadas o informados de cómo es que vamos a trabajar en pues en estos 6 años, ¿no? Y también estar informado significa tomar mejores decisiones. Y les recomendaría a ustedes leer más. Ya sé que tienen un montón de tarea, pero les recomendaría leer más, porque leer más significa que van a vivir menos. Y no se me espanten, van a vivir menos, pero menos engañadas, ¿no? Van a tener más información, y muy difícilmente los van a engañar, ¿no? Entonces, sí es importante que lean más. Yo les recomendaría que volviéramos a leer el librito de Enrique de Filosofía de la Liberación, que es de Enrique Dussel. Les puedo recomendar algunos otros libros muy, muy bonitos. Yo acabo de terminar algunos. Bueno, entre los espacios que tengo me pongo a leer, y por lo general estoy leyendo un libro de 300 hojas por semana. Entonces, ahorita estoy leyendo este otro. Les voy a mencionar, ¿sí lo ven? Más para acá. Para su... Ok, bueno, no sé si lo ven. Ahí está, ahí. Se llama Escucha Yankee. Es un libro que habla de la Revolución Cubana. Y acabo de leer un libro también de un personaje que se llama Pablo de la Torriente Brau, que también tiene que ver con la Revolución Cubana, y es un internacional porque no era cubano, y se va a Cuba, vive en Cuba, lucha en Cuba las revoluciones, lo meten a la cárcel, etcétera. Es un periodista, se va a Estados Unidos, y en Estados Unidos no trabaja de periodista, trabaja de lo que sea, vendiendo helados y para sobrevivir. Regresa a Cuba, otra vez ahora sí lo quieren asesinar, se va a Estados Unidos otra vez, y de Estados Unidos se contacta con 2 revistas, una revista estadounidense y una revista mexicana, El Machete, no sé si la han escuchado, y se va a España a ver la Revolución Española, ¿no? Y de repente pues se ve envuelto en la revolución, y él lucha con los españoles, aunque nos han conquistado los españoles, pero se compagina con ellos, porque están luchando por lo que él está luchando en su país, ¿no? Y en España lo matan, ¿no? Después de un montón de cosas. Bueno, brevemente así la historia. Está muy bien, te da a ver muchas cosas que no has visto, ¿no? Por ejemplo, también está otro libro que se llama Araceli, y también Araceli es una mexicana, en realidad es una española que nace en España, pero llega a México. Su padre lucha precisamente en la lucha que luchó, ¿cómo se llama? Pablo de la Torriente Brau, ¿no? En etapas diferentes, pero su padre de Araceli lucha por la opresión del pueblo, ¿no? Y se vienen a México. Ella crece en México, siempre es rebelde, una mujer muy guapa, estudia psicología, empieza a estudiar el marxismo, etcétera, etcétera, y de repente se va a Latinoamérica a la lucha, ¿no? Y en Latinoamérica, no recuerdo ahorita el país, pero en Latinoamérica empieza a luchar, se hace una de las más importantes directoras del movimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y tanto es así que los de ahí, de ese país, ya no sabían que era mexicana, ¿no?
porque hablaba igual que ellos, actuaba igual que ellos, etcétera, 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 ¿no? Bueno, resulta que también la asesinan, ¿no? Asesinan a esa mujer. Pero hay historias de mujeres que han hecho un montón de cosas y que son mexicanas, ¿no? Y bueno, y podría seguirles explicando un montón de libros que se van uniendo, pero yo creo que le vamos a dejar aquí porque me están llamando mis, ¿cómo se llama? Mis gusanitos del estómago que ya tienen hambre, entonces vamos a ir a desayunar. No sé si tengan alguna duda, y si no tienen alguna duda, pues les pediría la tarea. No sé si tengan dudas, preguntas, conclusiones. ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok, esta tarea me la tendrían que entregar a más tardar el 31, que es domingo. Ojalá y pueda ser en la mañana para que yo pueda revisarla un poquito. Y va a ser la siguiente. Les voy a compartir la pantalla. Permítanme un segundo. Les comparto la pantalla. Está compartiendo. Seguramente ya la miran ustedes. Hoy ya ni siquiera abrimos el documento que traíamos para ver, pero les voy a enseñar que también lo leí, que también lo subrayé y que también estaba ahí preparado para, a ver, política y sistema educativo. ¿Alguien me puede decir, cuál era? Era resumen del reforma educativa. Ok, resumen no sé qué. Ok, entonces aquí dice resumen. Sí, resumen ejecutivo, ¿no? Ok, aquí está. A mí me hubiera gustado que leyéramos algunas partes, pues ya no nos dio tiempo. Seguramente sí miren, aquí está. Ya vieron que sí está subrayado y todo. Con respecto a eso del INE, que era el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, nace desde el 2002, pero después se convierte en una carga realmente para los profesores y no evaluaba nada educativo. Entonces, bueno, no importa. Pues supuestamente ya se quitó en esta nueva reforma, ¿no? Ya se eliminó, ya no hay. Sí sigue habiendo ciertas evaluaciones que las va a hacer la SEP, pero esas evaluaciones ya no son punitivas, es decir, ya no son para correr o no, o para denigrar a la persona a un rango inferior, sino para precisamente lo que hace la evaluación. Te evalúan, ¿para qué? Pues para ver en qué estás fallando o cuáles son las fortalezas que deberías de mejorar, y sobre eso se te da el curso, ¿no? Para que pues tú te mejores en el sentido educativo. Y el Centro Nacional de Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación se reemplazó, ¿no? Exactamente, eso es. Y entonces ya no es de evaluación de la educación, ya ahora es de mejora nacional, ¿no? O sea, hay que mejorar. Mejora continua de la educación. Revalorización. Exactamente. Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. Ok, bueno, entonces este es la siguiente tema. Se llama federalismo, es la sesión 4. Déjenme anotarla aquí. Sesión 4. Esto es de políticas educativas, ¿verdad? Déjenme anotarlo porque luego tengo que andar revisando los videos para saber qué cosa les dejé. Políticas educativas, de la sesión 4 solamente hay una lectura. Es una lectura bien sencillita. Recuerden que a lo mejor me equivoqué. Digo, es una lectura bien corta.
Recuerden que a lo mejor me equivoqué en el sentido de que no sea de la 71 a la 76, quizás sea de la 71 a la 77 o a la 78. Lean todo hasta que empiece el otro tema, ¿sale? Si empieza un tema en la 76, lean el otro. Seguramente son una página más o 2 páginas más. Si son más de 5 páginas, entonces ese ya es otro tema que no tendrían que leer, ¿sale? Bueno, Sí. ¿qué van a hacer de ahí? ¿Qué van a hacer de ahí? A ver, algo que sea muy extenuante y estresante, algo muy difícil. ¿Qué les pondremos? A ver, ¿qué les pondremos? ¿Qué les pondremos? Miren, yo creo que lo que van a hacer de ahí es leer ese temita. Bueno, lo tienen que leer, ¿verdad? Es obvio. Y me van a hacer un audio, me van a mandar un audio de ustedes de ese tema, de lo que comprendieron de ese tema. Ese audio va a durar, ¿qué les parece? De 2 a 3 minutos, nada, no más. Si tiene 2 minutos está bien. Hagan un audio que tenga entre 2 y 3 minutos. ¿Sale? Y pues esa sería la única tarea, ¿no? Lo importante, a mí lo que me interesa más de dejarles un montón de tarea es que se haga esta conversación que tenemos ahorita, ¿no? Que podamos participar y que digamos, yo no estoy de acuerdo por esto, o yo no estoy de acuerdo por aquello, o yo sí estoy de acuerdo, o yo creo que esto, yo creo que aquello. Esa es la participación que me gusta, ¿sale? Porque entonces ahí sí me doy cuenta que leímos el texto y que opinamos sobre el texto y que en algunas cosas no estamos de acuerdo con el texto, ¿sale? Entonces, ahorita lo vamos a hacer así. Hagan el audio, ahora sí como dicen, como Dios les dé a entender. Y ya después, acá lo conversamos y les digo, bueno, esto fue lo que les hizo falta. Ahora les voy a dar esta parte para que su audio o su video cambie de formato y esté mucho mejor, etcétera, etcétera. ¿Sale? Audio, ¿verdad? Audio, sí. Un audio. Con su telefonito, ¿no? Con su teléfono, ustedes se graban y me lo envían. Si lo pueden enviar mucho más antes, está mucho mejor, porque yo lo puedo revisar, ¿no? Antes, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana revisé algunos audios que ya no me dio tiempo de revisar y me gustaron mucho. En el sentido de los que revisé fue de Bere, y me gustaron mucho porque pues se ve que hay ese proceso de acercamiento, que no era la idea que se acercaran físicamente a las personas a preguntarles, pero supongo que son personas que viven ahí en su contexto y que se conocen mucho, ¿no? Y que no hay tanto problema. Pero sí se nota como hay algunas personas que tienen más seguridad. Por ejemplo, esa señorita que está estudiando medicina o algo así, que está en 8º semestre, ella muy segura, ¿no? De lo que dice, está muy segura de lo que dice. Y hay otros que están en la secundaria que no saben qué decir. Hay uno por ahí en la prepa que parece que es muy tímido y que le preguntan algo y responde bien bajito, ¿no? Bien bajito. Entonces es una buena estrategia para que nosotros también vayamos aprendiendo ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, ya les dejo aquí porque no me van a creer, señoritas, llevamos 2 horas casi de clase. Y mi idea era que trabajáramos 40 minutos, pero la clase se abrió y miren, bueno, entonces, ¿les parece que le dejemos aquí? ¿Les parece que nos veamos en 40 minutos? ¿Sí? Ok, bueno, pues entonces vayamos a desayunar, tómense su cafecito, denle el abrazo a mamá o a papá si están por ahí cerquitas, a los hijos,
a la abuelita, etcétera, ¿no? Y nos vemos entonces en 40 minutos. Sí. Ok. Chao.